Como dije el otro día, ya sabéis que en agosto es momento de hacer análisis, comparaciones y demás. Y la semana pasada empezamos con Hamilton y Leclerc. Esta semana, a principios de semana, continuamos con Fernando Alonso y Lance Stroll. Y, de nuevo, tengo que recordar que yo solo intento ceñirme a la realidad y mostrar los datos, obviamente, aunque haya gente que no le guste. Y bueno, pues en este caso vamos a comparar a Lando Norris y a Oscar Piastri. Y como creo que ninguno de ellos está haciendo un año inmaculado, por así decirlo, sobre todo para el coche que tienen, pues vamos a ver sobre todo quién ha cometido más errores. Pero antes de nada, por supuesto, vamos a hacer la clásica comparación de datos entre Norris y Piastri, empezando por la clasificación, que la tenéis ahí ya en pantalla. Y en clasificación la cuenta va 8-6 a favor del australiano. Pero, como siempre hacemos, pues vamos a ir un pasito más allá y veamos si esto hace justicia a la velocidad de cada uno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues yendo, como de costumbre, al Mundial en soymotor.com, que ya sabéis que está a golpe de clic. Vais aquí a Fórmula 1, clasificación mundial, y lo tenéis aquí. Y lo que voy a hacer es irme directamente al Gran Premio de Australia. Primero lo vamos a hacer en clasificación, le damos aquí a resultados, y en el Gran Premio de Australia vamos a ver que es un 1-2, un doblete de McLaren. Lando Norris por delante, pero por muy poquito, por menos de una décima. Así que, bueno, en este caso se podría decir que es algo completamente normal, ¿vale? Nos vamos a China rápidamente, no hay mucho más que comentar. Vamos a China, primero a la clasificación del sprint, en la que Piastri es tercero y Lando Norris sexto. Aquí sí que hay una diferencia considerable. Le mete, bueno, 4 décimas más o menos. Y si nos vamos a la clasificación normal, vamos a ver que Oscar Piastri hizo la pole y Lando Norris tercero. Y le metió, pues bueno, algo más de una décima, ¿vale? Entonces, de hecho, se le cuela George Russell entre medias, así que se puede decir que Piastri, si juntamos clasificación del sprint y clasificación normal, fue bastante más rápido que Lando Norris. Nos vamos ahora al Gran Premio de Japón, clasificación. Lando Norris, segunda posición, Oscar Piastri, tercero, ¿vale? Pero es que lo bate por solo 32 milésimas. 32 milésimas. Y ambos, bueno, pierden con Verstappen. Y eso obviamente sería crucial de cara a la carrera del domingo. Nos vamos ahora al Gran Premio de Bahrein. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Aquí ya vemos un error claro de Lando Norris. Oscar Piastri pole, primera posición con un tiempo de 1.29.841. Y la diferencia abismal entre Piastri y Norris hace que Norris sea sexto y que se quede a 4 décimas de su compañero de equipo. Hay que decir que Lando hace una muy mala vuelta en la última de la Q3 y se quedó pues lejos de su compañero de equipo. Aquí diferencia grande entre Oscar Piastri y Lando Norris. Gran Premio de Arabia Saudí. Y aquí vemos el primer error grave de la temporada para Lando Norris, porque recordaréis que Lando tuvo un accidente en su primer intento de la Q3, con lo cual no pudo marcar tiempo en la Q3 y se vio obligado a salir desde la 10ª posición. Veis aquí que no tiene tiempo en la Q3 y Oscar Piastri fue segundo. Entonces, bueno, pues aquí una clasificación bastante mala por parte de Lando Norris. Nos vamos a Miami y vemos clasificación del sprint, que Piastri es segundo y bate a Lando Norris por muy poquito, que es tercero, ¿vale? Aquí está bien. Y en la clasificación, Norris es segundo, aquí en este caso, bate a Piastri por muy poquito, por una décima, más o menos, por, sí, cuestión de una décima, y Oscar Piastri es cuarto, ¿vale? Y aquí ahora nos vamos rápidamente al Gran Premio de Emilia-Romagna, clasificación, ¿vale? Pole para Oscar Piastri y Lando Norris cuarto. De nuevo, diferencia grande, ¿vale? Quiero que veáis cómo cuando está Piastri por delante suele haber diferencia más grande que la que hay cuando Norris está por delante. En este caso, pues bueno, Piastri se lleva la pole, Lando se queda prácticamente a 3 décimas, y se le meten Verstappen y Russell por delante, ¿eh? Y estamos hablando de casi 3 décimas en un circuito corto, circuito de 1.14, con lo cual es una diferencia considerable. Llegamos a Mónaco, la clasificación más importante de todo el año. Y tenemos aquí, que en este caso sí que Lando Norris, en un circuito que yo pensaba que no
bueno, que en otros años no se le ha dado tan bien, ¿vale? Yo pensaba que en este circuito iba a sufrir un poquito y fue todo lo contrario. Le sacó algo más de una décima, cerca de dos décimas a Oscar Piastri, hizo la pole y sacarle cerca de 2 décimas en un circuito de 1.09, pues aquí la verdad, chapó para Lando Norris porque hizo una vuelta muy pero que muy buena. Llegamos ahora al Gran Premio de España. Vamos rápidamente a la clasificación y vemos que Oscar Piastri se lleva la pole, Lando Norris segundo, en este caso, bueno, doblete de McLaren, pero está a 2 decimitas de su compañero en un circuito también de 1.11, con lo cual, bueno, 2 décimas es aceptable, pero circuito corto, bueno, en fin. Gran Premio de Canadá, y aquí tengo que decir una cosa, porque en el Gran Premio de Canadá McLaren parecía la fuerza a batir, como de costumbre esta temporada, pero resulta que al final, bueno, no lo fueron tanto y Oscar Piastri fue tercero y Lando Norris séptimo. Le sacó medio segundo prácticamente, pero es que hay que decir que Lando Norris fue o parecía más rápido que Piastri durante prácticamente todo el fin de semana y durante la clasificación también. Porque, de hecho, si no recuerdo mal, mira, 1.11.8, 1.11.9, 1.11.5, 1.11.7. En Q1 y Q2 fue más rápido que su compañero de equipo. Pero en la Q3 no lo hizo nada bien y se quedó muy lejos. Se quedó a medio segundo de su compañero de equipo. Así que muy mal aquí Lando en la Q3 sobre todo. Nos vamos ahora al Gran Premio de Austria. Clasificación, rápidamente. Pole de Lando Norris. Oscar Piastri se queda muy lejos. Se queda prácticamente a 6 décimas, ¿vale? En la tercera posición. Pero aquí hay que decir que hubo banderas amarillas al final, ¿vale? Hubo banderas amarillas al final de la vuelta, final de la Q3, y le fastidiaron la vuelta a Oscar Piastri, ¿vale? Entonces, no se sabe qué podría haber hecho Oscar Piastri si no fuera por la bandera amarilla, pero también es verdad que en el primer intento de la Q3, Lando Norris le metió casi 3 décimas a Piastri, con lo cual también es verdad que parecía que Norris en este caso era más rápido que su compañero de equipo, ¿vale? Llegamos ahora al Gran Premio de Gran Bretaña, vamos a la clasificación y vamos a ver una diferencia muy pero que muy pequeña, 24.995, 25.010, 15 milésimas en la que gana Oscar Piastri. Y vamos ahora al Gran Premio de Bélgica. En este caso hay clasificación del sprint, en la que ya sabéis que arrasó Oscar Piastri, se llevó la pole, le metió 6 décimas a su compañero de equipo, que es una salvajada. Y en la clasificación normal, si no recuerdo mal, Lando Norris quedó por delante. Sí, Lando Norris aquí se llevó la pole y le metió casi una decimita a su compañero de equipo, ¿vale? Y ya terminamos con el Gran Premio de Hungría, que si nos vamos a la clasificación, pues vamos a ver a Oscar Piastri por delante, pero por muy poquito de nuevo, por solo 15 milésimas, ¿vale? Entonces, si hacemos un breve resumen de la clasificación, la conclusión a la que yo llego es que el 8.6 en realidad no le hace mucha justicia a Oscar Piastri, ¿vale? Porque con un 8.6 parece que todo ha estado muy ajustado, solo le ha ganado un par de veces más, ¿vale? Pero ha habido muchos grandes premios en los que Oscar Piastri, cuando estaba por delante, le sacaba una diferencia brutal, como puede ser China, puede ser Bahrein también, Arabia Saudí, incluso Imola o Canadá también más o menos. Incluso también se podría decir, bueno, en la clasificación del sprint de Bélgica, que lo acabamos de ver, que creo que fueron como 5 o 6 décimas o algo así. O sea, ha habido muchas clasificaciones en las que ha quedado por delante y le ha sacado un mundo. Y sin embargo, Lando Norris, cuando estaba por delante de Piastri, le sacaba muy poquito. Y en la única que ha estado muy, pero que muy por delante, fue en el Gran Premio de Austria. Y nunca sabremos qué hubiese podido pasar sin banderas amarillas. Entonces, Lando casi siempre que ha batido a Oscar ha sido por muy poco. Y cuando Oscar ha batido a Lando, ha sido normalmente por bastante, ¿vale? Y es bastante curioso porque tengo por aquí una media de lo que ha sido el rendimiento en clasificación de los pilotos en 2025, un análisis hecho por Delta Data, esta cuenta que hace análisis bastante buenos, la verdad. Y en este caso vemos que Oscar Piastri ha sido solo 68 milésimas de media más rápido que Oscar Piastri. Pero aquí tengo que decir una cosa, y es que tengo entendido que el método que utiliza Delta Data es coger varias vueltas de cada piloto en la clasificación y hacer lo que sería una media
de la velocidad de cada uno en la clasificación, ¿no? Y entonces es lo que acabo de decir, que Lando en general muchas veces ha sido muy rápido en clasificación, incluso más rápido que Piastri en Q1 y Q2, pero llegaba a la Q3 y en el último intento de la Q3 no lo hacía del todo bien, como le pudo pasar pues en Bahrein, Canadá, ¿vale? Ha habido varias que no le ha salido del todo bien. Entonces, si le haces una media en clasificación, pues digamos que se mitiga un poco ese efecto, no va a perder tanto en la media, ¿no? Pero si te vas únicamente al tiempo más rápido de la clasificación, o al último tiempo de la Q3, mejor dicho, seguramente yo estoy convencido de que la diferencia a favor de Piastri sería más grande. Sería más grande. Pero bueno, el tema es que está claro que Piastri ha sido más rápido que Norris en clasificación este año. Y hay que decir que es la primera vez que ocurre entre Lando y Oscar, porque en años anteriores los dos que ha estado Piastri en Fórmula 1 no ha sido tan rápido como Lando Norris. Pero dejemos a un lado la clasificación y vamos a ver cómo han ido en carrera. Y lo cierto es que en carrera, tenéis ahí en la clasificación del Mundial, ¿vale? Tiene Lando Norris 275 puntos, Piastri tiene 284, es el líder del Mundial, con 9 puntos de diferencia. Pero lo cierto es que si nos ceñimos únicamente a los resultados, lo cierto es que están empatados a 7. Ha habido 14 carreras, se podría decir que hay un 7-7. Pero ojo, si nos ceñimos únicamente a resultados, no a ritmo, ¿vale? Pero es que Oscar Piastri, pese a empezar muy mal en Australia, que ya sabéis que, bueno, tuvo una salida de pista, se quedó ahí mucho tiempo empanzado, pues supo aprovechar durante la temporada mucho mejor las clasificaciones en las que estuvo muy por delante, como puede ser Bahrein, como puede ser Arabia Saudí y demás, y le ha metido muchos puntos y, bueno, también obviamente en Canadá. Y por eso, obviamente, Piastri es el líder del Mundial y, como digo, tiene 9 puntos de ventaja. Pero aquí, de nuevo, quiero volver a entrar mucho más en detalle. No me voy a quedar simplemente en la clasificación del Mundial. Creo que no sería justo dejarlo así y creo, sinceramente, que el empate a 7 no le hace mucha justicia a Oscar Piastri. Y por eso voy a ir de nuevo a la clasificación del Mundial. Lo voy a poner de nuevo en pantalla y vamos a hacer ese análisis rápido para ver cómo ha ido la temporada. Y lo que decía, en el Gran Premio de Australia, Oscar Piastri empieza con ese error, que se sale de la pista y acaba enganchado en la hierba un ratito. Al final solo puede sumar 2 puntos, mientras que su compañero, que también tuvo una salida de pista, pero lo solventó bien, acabó ganando la carrera. Pero es que en el Gran Premio de China ya vemos que Piastri está mucho más acertado que Lando Norris, que de hecho Lando Norris en el sprint estuvo fatal, porque salía sexto, pero cometió un error en la primera vuelta y perdió varias posiciones. Y bueno, al final Lando Norris solo consigue un punto en el sprint y el domingo solo fue segundo. Entonces, Oscar Piastri mucho mejor aquí. En Japón, ¿qué pasó? Pues que Piastri parecía tener un poquito mejor ritmo y estuvo atosigando a Lando Norris, pero no le dejaron pasar y ninguno de ellos fue a por Verstappen. Al final, segunda posición para Lando, tercera para Piastri, y a partir de aquí vemos a Piastri arrasando un poquito con esta triple victoria: Bahrein, Arabia Saudí y Miami, que además Lando Norris se desinfla un poquito porque le pasa lo de la clasificación de Bahrein, que no lo hace bien, el accidente en la clasificación de Arabia Saudí, que tampoco le va muy bien, y en Miami, pues bueno, sí que es verdad que para McLaren es un fin de semana brutal porque se llevan el doblete en el sprint y el doblete en la carrera, pero en este caso, pues Piastri un poquito mejor. Y ahora llegamos a la Emilia-Romagna, a Imola, y el caso es que Piastri queda por detrás de Lando, ¿vale? Pero hay que decir que en este Gran Premio hubo un coche de seguridad que benefició a mucha gente y que perjudicó a otros. Y que Oscar Piastri fue uno de los perjudicados, porque fue uno de los primeros en parar. Y, por cierto, la parada no fue buena, fue de 3,6 segundos. Y claro, al final Lando pudo hacer otra parada y le acabó pasando en pista porque había una gran diferencia de gomas. Pero hay que decir que Oscar estaba prácticamente en todo momento por delante de Lando, que tenía mejor ritmo que él, así que aquí lo que tuvo fue mala suerte. En Mónaco, ¿qué pasa? Pues que Lando sí que es verdad, hace mejor clasificación, en carrera no pasó gran cosa, gana la carrera con todas las de la ley, muy por delante de Piastri.
En España, todo lo contrario. En España, Piastri tenía mejor ritmo, gana la carrera. Lando Norris no hace una buena salida, se ve superado por Verstappen y al final termina segundo. En Canadá pasó lo que pasó. Bueno, pelearon entre ellos por la cuarta posición. Lando Norris hizo algo incomprensible, acabó contra el muro, no puntuó. Oscar Piastri quedó cuarto. En Austria estuvieron muy igualados, pero Lando acabó por delante y Oscar Piastri, aunque le estuvo ahí apretando bastante, fue segundo. En Gran Bretaña vimos cómo Oscar Piastri tenía mejor ritmo que Lando Norris y podría haber ganado la carrera si no fuera por un error incomprensible con ese break test a Max Verstappen, que se llevó una penalización y acabó segundo. Y en Bélgica, pues bueno, vemos que Piastri fue segundo en el sprint cuando Lando Norris fue tercero. Ganó la carrera, Lando Norris fue segundo, un Norris bastante errático el domingo. Y en Hungría lo que vemos es que gana Lando Norris, pero lo hace por estrategia, ¿vale? Oscar Piastri, bueno, tenía mejor ritmo, se puede decir. Entonces, un breve resumen. Más allá del 7-7 en resultados, podemos ver que Oscar Piastri tenía más o menos el mismo ritmo o incluso mejor en Australia, tenía mejor ritmo en China, tenía más o menos el mismo o incluso mejor en Japón porque le estaba apretando, mejor ritmo en Bahrein, mejor en Arabia Saudí, mejor en Miami, que gana la carrera, mejor en Imola pero por estrategia pierde. En Mónaco sí que es verdad que Lando Norris es mejor, en España es mejor Piastri, en Canadá sí que es verdad que Lando parecía tener mejor ritmo, pero comete un error incomprensible. Esto también va para Piastri. En Austria, más o menos muy igualados, pero bueno, gana Lando Norris. En Gran Bretaña, mejor ritmo Piastri, pero pierde por un error incomprensible de nuevo. En Bélgica, mejor ritmo y mejor fin de semana de Piastri. Y en Hungría, mejor ritmo para Piastri, pero pierde por estrategia, ¿vale? Entonces, lo que estoy diciendo, yo creo que el 7-7 no le hace mucha justicia a Oscar Piastri, ¿vale? Si nos fijamos bien, la única vez que Lando Norris es muy superior a Piastri es Mónaco. Es la única, porque en Australia termina por delante, pero Oscar tenía un ritmazo. En Japón también. En Austria. En Silverstone gana por error de Piastri. En Hungría gana por estrategia. Y sin embargo, si hacemos la parte contraria, Piastri le mete alguna que otra paliza a Lando. Le mete una paliza en China. Le mete una paliza en Bahrein. Le mete una paliza en Arabia Saudí. También hay victorias con bastante margen, como Miami, como España. Entonces, lo que estoy diciendo, creo que el 7-7 no le hace nada de justicia, pero nada de justicia a Lando Norris. Y como veo por ahí por el chat, lo más curioso de todo, que dice Olea, es que pese a todo lo que estoy diciendo, sin el error de Lando Norris en Canadá, podría estar líder del mundial. Porque... Y ya no solo, no digo que hubiese pasado a Piastri ni nada de eso, no. Es que está a 9 puntos ahora mismo de Piastri, ¿vale? Y Lando Norris, estando quinto, quedándose por detrás de Piastri y no atacándole, sumaba 10 puntos. Con lo cual, con todo lo que estoy diciendo, aún así, si Lando Norris no se hubiera estrellado en Canadá, ahora mismo podría ser líder del mundial. Pero... más allá de todo esto, más allá de lo que estoy diciendo, que yo creo que el 7-7 no le hace justicia a Piastri, yo sigo pensando que ambos podrían haber dado bastante más, ¿vale? Porque este año el McLaren es un avión y nunca sabremos lo que podría haber hecho en manos de otro piloto, ¿vale? Pero sí que creo que los pilotos de McLaren han cometido algunos errores y lo que quiero mostrar ahora es ver quién ha cometido más, ¿vale? Así que vamos a verlo. Pongo ya en pantalla el primer error para mí de la temporada, que llega obviamente en el Gran Premio de Australia, y el caso es que ambos, tanto Lando como Oscar, cometen el mismo error, se van fuera de la pista, pero Lando lo solventa muy bien, como veis aquí en la imagen, puede continuar en carrera, y Piastri se queda aquí enganchado en la hierba. Entonces se puede decir que es el primer error grave de Oscar Piastri, mientras que en el caso de Lando es un mini error que no le cuesta nada porque acaba ganando la carrera. Entonces, encima, primer error grave para Piastri en la primera carrera del año y en su casa.
Pero bueno, pasamos al Gran Premio de China y en China casi que se podría decir que ambos fallan en la clasificación del sprint porque obviamente tenían el mejor coche y no lo hacen bien. Pero en el caso de Piastri no se puede llegar a considerar error porque al día siguiente lo hace bastante bien. En el sprint quedó segundo, solo se vio superado por Lewis Hamilton, que ese día tuvo un día de lucidez y lo hizo increíblemente bien, también en la clasificación del sprint. Pero es que Lando Norris no solo clasificó mal para el sprint, sino que en la primera vuelta del sprint, como lo veis aquí en pantalla, cometió un error en la frenada para la curva 4, se salió un poquito de la pista y perdió varias posiciones. Así que bueno, aquí se puede decir, no sé si mini error o incluso error por parte de Lando Norris porque perdió varios puntos. En Japón se podría decir que ambos no le sacaron tampoco todo el jugo al McLaren porque se vieron superados por Max Verstappen cuando el McLaren parecía el mejor coche y en un circuito difícil para adelantar como es Suzuka, pues eso fue crucial para la victoria de Max. Pero bueno, no lo vamos a contar como error, porque tampoco fue un error como tal. Y en Bahrein, pues bueno, hay que decir que en la clasificación Lando Norris comete un mini error, porque no lo hizo nada bien en la Q3, solo pudo ser sexto, como hemos visto antes, y terminó tercero en la carrera. Y llegamos ahora a Arabia Saudí, y vemos, como he dicho antes, el primer error grave de la temporada para Lando Norris. El piloto inglés se estrelló en el primer intento de la Q3 y tuvo que salir décimo. Y claro, desde la 10ª posición, pues solo pudo terminar cuarto en carrera, cuando su compañero de equipo se llevó la victoria. Entonces, error grave para Lando Norris. En Miami, nada, porque en Miami, bueno, lo que he dicho antes, McLaren se llevó un doblete en el sprint y en la carrera, así que gran premio muy bueno por su parte. En Imola se podría decir que también nada, aunque me podréis decir que Piastri no fue todo lo agresivo que podría haber sido ante Verstappen y que permitió de alguna manera que le adelantase en la primera curva, pero bueno, también es verdad que estaba por delante de Lando, tampoco lo voy a considerar ningún error. Que te pase Verstappen con una maniobra espectacular, pues tampoco lo voy a considerar un error, ¿vale? En Mónaco nada, ya os digo, victoria de Lando Norris, tercero Piastri, bien. En España, más allá de una salida que no fue del todo buena para Lando Norris y que se vio sorprendido por Verstappen, igual que Piastri en Imola, también se podría decir que nada, doblete para McLaren. Pero llegamos a Canadá y en Canadá pues tenemos el momento más polémico de toda la temporada, el momento más picante. Segundo error grave de la temporada para Lando Norris, como decía antes, Lando no hizo una buena Q3, pero era más rápido que su compañero de equipo prácticamente durante todo el fin de semana. En la carrera también lo fue y cuando se encontraron en la pista al final de la carrera, Lando intentó pasar a Oscar, hizo algo completamente incomprensible, se metió por donde no había hueco, se tocaron y Lando acabó contra el muro. Entonces, culpa 100% de Lando, lo admitió él, y hablamos de 0 puntos para Lando y 12 para Piastri. Un poquito más adelante, en Austria estuvieron a punto de tocarse y me imagino que algunos McLaren sufrió algún que otro microinfarto, pero más allá del susto y más allá de algún mini error de Lando Norris, que recordaréis que tuvo una pequeña salida de pista en la última curva, pero no pasó nada grave, así que no vamos a contar ninguno como error. Pero ahora llegamos a Silverstone y aquí tenemos el segundo error grave de la temporada para Oscar Piastri. Y digo error grave no por la... no digamos por lo que perdió en cuanto a puntos, porque al final McLaren hizo doblete y Oscar pudo ganar y al final solo fue segundo, con lo cual tampoco perdió una barbaridad de puntos, pero sí que fue un error grave porque fue incomprensible. Porque Oscar iba camino de llevarse la victoria, Oscar tenía un ritmazo en Silverstone y Oscar no iba a ganar nada haciéndole ese break test a Verstappen. Para mí, de verdad, no ganaba absolutamente nada. Entonces, hacer eso para mí fue totalmente incomprensible y lo único que hizo fue perder una victoria que tenía en la mano y que al final, además, se la entregó a su compañero. Así que, bueno, bastante doloroso para él, pero ya os digo, al final solo cayó a la segunda posición. Y por ir terminando ya con el recuento de errores, Gran Premio de Bélgica,
Lando Norris, ya sabéis que cometió varios mini errores, que tuvo, como veis en pantalla, una salida de pista en Puón. También hubo varias pasadas de frenada en la Source, perdió bastante tiempo y yo creo que podría haber peleado por la victoria con Piastri si no fuese por esos errores. Pero bueno, ningún error grave, pero sí varios mini errores. Y nada, por ir terminando ya, ahora sí que sí, Gran Premio de Hungría, donde no hubo grandes errores. Bueno, más allá de una primera vuelta un poco mala por parte de Lando Norris, en la que perdió 2 posiciones. Entonces, si hacemos recuento, yo veo 2 errores graves para cada uno. En el caso de Lando Norris son el accidente de Arabia Saudí en la clasificación y el de Canadá. Y si hacemos la cuenta, serían 25 puntos perdidos respecto a su compañero de equipo, porque en Canadá perdió 10 en Canadá perdió 12 y en Arabia Saudí perdió 13, con lo cual serían 25. Y en el caso de Oscar Piastri, como errores graves, tenemos la salida de pista de Australia, que eso ya le cuesta 23 puntazos respecto a su compañero, y lo de Silverstone, que le cuesta 7, así que hablaríamos de 30 puntos perdidos por los errores graves. Eso en cuanto a errores graves, y ya veis que está más o menos igualada la cosa. Pero si hablamos de errores pequeñitos, mini errores, como llevo diciendo toda la sección, Lando Norris ha cometido muchos más que su compañero de equipo. En Australia, se sale de la pista pero no le cuesta nada. Primer mini error. En China lo hace muy mal en la clasificación del sprint y también en el sprint, que comete un error en la primera vuelta. En Bahrein clasifica mal. En Arabia Saudí, el de Arabia Saudí lo he contado como error grave, no lo meto por aquí. En España le adelanta a Verstappen en la salida. En Austria tiene alguna pequeña salida de pista, pero sin grandes consecuencias. En Bélgica tiene varios errores como el de Puón, como los de la Source. En Hungría sale mal y se ve adelantado por 2 coches. Entonces ya os digo, hay un montón de mini errores por parte de Lando Norris en esta temporada. Y sin embargo, de Oscar Piastri tenemos que decir que no hay muchos. Porque más allá de... ¿Qué te digo yo? Más allá de lo de Australia y Gran Bretaña, que ya he dicho que son errores graves, como mucho le puedes meter, pues yo que sé, que se vea adelantado por Verstappen en la salida de Imola, o que no clasificó del todo bien en Mónaco, que ya sabéis que es la clasificación más importante de toda la temporada. Pero es que más allá de eso, no sé si, yo que sé, puedes decir, bueno, estuvo a punto de tocarse con Norris en Austria y en Hungría también, ya, pero al final no pasó nada. Entonces, ya os digo, mini errores de Oscar Piastri hay muy poquitos. Muy poquitos. Están los 2 errores graves de Australia y de Silverstone, pero mini errores no hay muchos. Y en el caso de Norris, lo que decía, están los 2 errores graves de Canadá y de Arabia Saudí, pero es que después mini errores hay miles. Hay un montón. Miles exagerando, obviamente. Entonces, yo creo que la balanza queda muy decantada a favor de Oscar Piastri. Yo creo que Oscar Piastri ha estado mucho menos errático durante toda la temporada, y si esto lo juntamos con que ha sido más rápido que Lando Norris en clasificación y que por mucho que la cuenta vaya 7-7 en carrera, ya he explicado con datos que prácticamente ha tenido mejor ritmo en casi cada carrera durante el año, pues ya os digo, creo que está haciendo mejor año que su compañero de equipo y por eso también es el líder del mundial con 9 puntos de ventaja. Que ojito, ya lo hemos dicho, solo 9 puntos de ventaja. Aunque Oscar esté siendo mejor que su compañero de equipo, solo tiene 9 puntos. Y si no fuera por la liada de Norris en Canadá, otro gallo cantaría. Así que quedan 10 carreras para que termine el año y todavía queda mucha tela por cortar.